Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos que puedan estar presentes en nuestra tercera webinar de salud. Este es la última webinar de este año, titulado Salud Sexual, Prevención de VIH e ITS, que se abordará desde distintos ejes. Agradecemos también a la doctora Natalia Laufer, al licenciado Ariel Osegueda y la licenciada Lucía Vaquero, especialista del Instituto de Investigaciones Biomédicas en retrovirus y SIDA, a quienes les cedemos la palabra para que lleven adelante esta charla. ¿Cómo les va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, así, cuando quieran, damos comienzo a esta pequeña charla, que la idea es que sea interactiva, que puedan ir haciendo las preguntas que quieran, en el momento que quieran. Nosotros podemos recibirlas directamente por privado sin que tengan que ser públicas, así que no sientan vergüenza de hacer ninguna pregunta. Lo importante es eso, es sacarse las dudas. Este es el momento para hacerlo. Así que, bueno, si quieren ya empezamos con esta presentación, que después la idea es que surja una discusión o que vayamos viendo esas preguntas que fueron poniendo en Instagram durante estos días. Bárbaro, ¿cómo no? Vemos la Perfecto, presentación. buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poco, digamos, vamos a dar un panorama sobre lo que es la salud sexual y la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Obviamente no pasa. Puede Bueno, pasar. sí, ya está, ya lo resolvimos. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Son aquellas infecciones que antes se llamaban las enfermedades venéreas, que se adquieren, que pasan de una persona a otra a través, en el momento de una relación sexual. Y cuando pensamos en relaciones sexuales, es importante que entendamos que son todo tipo de relaciones sexuales, todo el amplio espectro que abarca el mundo de las relaciones sexuales, que incluye la vía vaginal, anal, oral y no tenemos muchas otras más, ¿no? Y obviamente que estas infecciones pueden desarrollar enfermedades. Acá les damos una breve, una lista de las más frecuentes. Sífilis, que imagino que muchos cuando yo lo hablo en otros ámbitos me dicen, pero la sífilis ya desapareció. No, la sífilis, como vamos a ver, está presente y está aumentando, lo que es también la gonorrea, la clamidia, el herpes, la hepatitis B y la hepatitis C, que uno tal vez no las ubica tanto como infección de transmisión sexual y sin embargo lo son, el HPV, el VIH y ahora lo que hasta el mes pasado se llamaba viruela símica o monkeypox, que ahora se llama mpox. ¿Y por qué se llama mpox? Para sacarle el estigma, obviamente todo lo que estigmatice no está bueno y se generó un poco de, tal vez de problemas y ataques a la población de simios, digamos, entonces por eso la Organización Mundial de la Salud decidió que saquemos el nombre de monkey o de simio y se pase a llamar mpox. Pero ¿por qué lo pusimos entre signos de pregunta? Porque tal vez no es 100% relacionado o como entendemos, las infecciones de transmisión sexual, porque podemos ver que puede haber transmisión aún sin tener un contacto directo con secreciones vaginales o anales o con semen. Bueno, como yo les decía esto de que a veces uno piensa que las infecciones de transmisión sexual, lo que antes llamaban enfermedades venéreas, están desapareciendo, vamos a ver qué pasa con los números actualmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es realmente la frecuencia o la tasa de infección en nuestro país y en el mundo? En primera instancia, ¿qué pasa con el VIH? Bueno, justamente el 1 de diciembre, todos los 1 de diciembre, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de VIH e ITS, saca el reporte de la situación epidemiológica. Cuando uno dice epidemiológica, habla de cuál es el número de casos, en qué población se da, cuál es la edad. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país en relación al VIH? Bueno, lo que se estima es que alrededor de 140.800 personas se encuentran infectadas con VIH actualmente en nuestro país. Un problema que tenemos, y no es nuestro, sino que sucede en todo el mundo, y por eso vamos a remarcar la importancia de ir a testearse, de acceder al diagnóstico, porque una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos la posibilidad de tratamiento, que como después Lu nos va a hablar, implica mucho más que solamente mejorar nuestra salud, sino también implica consecuencias en relación a los demás. En nuestro país, un 13% de las personas
viven con VIH, pero no conocen su diagnóstico y no acceden a la posibilidad de tener tratamiento. Por otro lado, otro punto que es muy importante y que es grave, es que un 30% de las personas en quienes diagnosticamos la infección por VIH llegan en un estadio avanzado de la infección. Porque acá me parece importante hacer como una pequeña aclaración, que una cosa es VIH, tener la infección por el virus, y otra cosa es lo que se llama SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es el SIDA? Es el estadio terminal de la infección en donde la persona tiene un deterioro muy marcado de sus defensas y está expuesta a tener otras infecciones que normalmente no producen nada o producen cuadros muy leves, pero que en una persona que tiene las defensas alteradas produce cuadros severos. Entonces, que un 30% de las personas llegue tarde es algo grave y es algo que también nos vuelve a hablar de que la gente no accede al diagnóstico, no accede al testeo por distintos motivos que después podemos discutir. Por otro lado, es importante, Ariel nos va a hablar de las vías de transmisión. Vemos que la mayor parte de los diagnósticos se producen, o la mayor tasa, digamos, de los nuevos diagnósticos es en la población de varones cis, luego en la población de mujeres cis y finalmente en la población de personas trans. Acá quiero hacer una aclaración y es, obviamente, uno tiene que pensar que la población de personas trans es una población minoritaria en diferentes entornos, en nuestro país entre ellos. Entonces, 1,2% de los nuevos diagnósticos es en personas trans, pero dentro de la población de personas trans, la prevalencia es muy alta, es más alta tal vez que en otros grupos de personas. Lo mismo que en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Perdón, Natalia, yo te puedo interrumpir acá un Sí, segundo. Si vos totalmente. podrías mencionar que se considera varones y mujeres cis, porque digo, por ahí quienes entendemos, pero hay quienes por ahí desconocen un poco la terminología que es como medio actual, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, obviamente hay cuestiones, un varón cis es un varón que cromosómicamente nació varón, o sea, lo mismo que una mujer cis es aquella mujer que nació mujer y que cromosómicamente es cis. Cuando hablamos de personas trans, estamos hablando de personas que al momento del nacimiento tenían otro género o sexo, como quiera, digamos, la definición de la terminología a veces varía un poco de quién la utiliza, y que luego elige tiene otra elección de género. Entonces, eso serían las personas trans. Dentro de las trans puede haber personas que eligen también hacer un cambio de sus genitales, ¿sí? Hay gente que no, que permanece con sus genitales, con los que biológicamente nació, pero su identidad sexual es diferente. Entonces, varones y mujeres cis son aquellas que nacieron varones o mujeres y mantienen su género. Bueno, no se escucha otras cosas, pero bueno, por otro lado, vemos que la mayor parte de los diagnósticos se realiza en una mediana de edad, mediana cuando hablamos de un promedio de edad, alrededor de 30 a 35 años. La distribución dentro del país obviamente está concentrado más que nada en regiones urbanas, al menos es donde se hacen los diagnósticos, y eso es lo que podemos ver en estos mapas que tenemos acá en esta diapositiva. Y por otro lado, otro dato muy importante es el de las tasas de sífilis en la población, ¿sí? Como ven, las tasas son mucho mayores cuando hablamos de sífilis, hablamos de números mucho mayores de los que estamos hablando cuando hablamos de VIH, ¿no? Donde la prevalencia es de alrededor del 0,4% en la población general. En cambio, cuando nos referimos a sífilis, vemos que estamos en tasas que van que pueden llegar hasta el 30 por 100.000, perdón, 30 por 100.000. Y otra cosa que es muy, muy importante y que es algo que ya tiene que desaparecer en nuestro país, lo mismo que la transmisión materno-infantil del VIH, es la transmisión de sífilis a los recién nacidos. Y vemos que todavía tenemos una tasa, o sea, de cada 1.000 nacidos vivos, de 1,3 de personas con sífilis, 1,3 contrae la infección, o sea, tiene sífilis congénita. Entonces, yendo un poco más, digamos, a más en profundidad a lo que es la situación de la sífilis en Argentina, vemos lo que se ve en el resto del mundo, y es que los números van aumentando. Cada vez tenemos más contagios, más transmisión de sífilis en la población. Y esto estamos hablando de la población general. Pensemos en esto, y esto es muy importante: cualquier persona que tiene relaciones sexuales
tiene riesgo de contraer cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual. Y tengámoslo claro, eso no hay nada que identifique, no hay ninguna cuestión que nos marque quién puede o quién no puede. Toda persona que tiene relaciones sexuales puede adquirir alguna de estas infecciones de transmisión sexual. Y lo que vemos en el año 2020, que esto tenemos que entender que el año 2020 y el año 2021 no son datos reales, porque sabemos todos que vivimos la pandemia, que la gente no tenía tanto acceso al sistema de salud si no era por caso de COVID, entonces hubo un subdiagnóstico en términos generales, tal vez hubo por el aislamiento preventivo, tal vez hubieron menos contagios, eso no lo podemos saber. Creemos que no, que realmente lo que sucedió es que hubo un subregistro de los casos, porque como ven acá, las mujeres embarazadas, que obviamente las mujeres embarazadas iban a acceder al sistema de salud, independientemente de si había pandemia o no, las tasas siguieron aumentando de la positividad de sífilis en la población de mujeres embarazadas. Por suerte, los números de transmisión a los recién nacidos no aumentaron, sino que se mantuvieron iguales. Y por otro lado, vemos que la población más afectada es la que, y acá también tuvimos una discusión con los chicos, porque hablan de la población más afectada es la sexualmente activa. Y nosotros creemos que la población sexualmente activa, una vez que una persona empieza a tener relaciones sexuales, puede ser sexualmente activa el resto de su vida, ¿no? Y probablemente que haya pocos diagnósticos en la población de más de 65 años está en relación a que muchas veces, mismo los médicos y médicas, no consideramos que esa es una actividad que las personas mayores sigan realizando. Entonces, probablemente muchas veces no pedimos estudios que deberíamos pedir, ¿sí? Deberíamos interrogar sobre la salud sexual de las personas mayores. Por otro lado, bueno, entonces, pero vemos que los mayores diagnósticos, o sea, los mayores porcentajes de diagnósticos se dan en la población más joven, que va entre 15, o sea que población adolescente también tiene que estar acá y de entender la importancia de testearse y saber que a partir de muy temprana edad pueden acceder a los diagnósticos y a pedir y solicitar que se le hagan estos estudios sin la necesidad de tener la autorización de sus padres o madres. Perdón, yo te voy a interrumpir, Sí. quizás quedó una pregunta ahí que vos mencionaste al inicio, que tenía que ver con que se daba más en zonas urbanas, los altos porcentajes, y ahí dejan una pregunta, y dice, ¿puede ser que se detecte menos en zonas rurales por falta de recursos o testeos también? Totalmente, sí. Puede ser, tal vez por falta de las sospechas, ¿no? Muchas veces, si uno no está, porque a mí me pasa que yo a mis pacientes, a todos les pido VIH, la serología. Y muchas veces dicen, ¿pero por qué me lo pedís? Y porque sí, digamos, porque como vuelvo a decir, cualquier persona sexualmente activa, yo se lo voy a pedir. Todos tenemos que hacer los controles. Entonces, tal vez eso no está tan metido en la población de médicos y médicas que trabajan en zonas fuera de las áreas urbanas. Y mismo en las áreas urbanas también sucede. A veces me han comentado que hay chicas que van a la ginecóloga o el ginecólogo, le piden la serología de VIH y les preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué querés hacértelo? Porque cuando es algo lógico y está muy bueno que una persona solicite que se le haga el testeo, que no, tal vez no surgió del médico médica, lo cual está mal, pero si la persona lo solicita, jamás hay que cuestionar. Entonces, bueno, puede ser claramente, como mencionan, que hay y eso se asocia a ese 30% de personas que llegan en forma tardía al diagnóstico, cuando ya están en una etapa avanzada de la infección. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más qué son cada una de estas, pero que la gonorrea, que es otra de las famosas o de las conocidas infecciones de transmisión sexual, vemos que estos son datos del CDC o del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, y que nos muestra cómo, para que no pensemos que es algo solo que pasa en nuestro país, que hay un aumento progresivo de los casos de gonorrea. En este caso ven que la población más afectada es la de hombres que tienen sexo con hombres. Y quiero remarcar tal vez también, ya que me hablabas de la terminología, antes hablamos de la terminología, ¿por qué decimos hombres que tienen sexo con hombres? Porque las identidades sexuales son múltiples. Acá solamente estamos dando una característica de quién mantiene sexo con qué género con qué género. Después hablar de homosexuales, bisexuales, eso es mucho más amplio y tiene muchos más aspectos que solo el acto físico. Entonces, bueno, en la población de hombres que tienen sexo con hombres vemos un aumento progresivo de los casos de gonorrea. En nuestro país también veníamos teniendo la misma tendencia, nuevamente los años 2020, 2021, bueno, notamos un subregistro, no creemos que haya habido una caída real, y también hay que remarcar que en nuestro país lamentablemente
no es diagnóstico exacto de gonorrea lo que se reporta, sino la presencia de secreción genital purulenta, que ahora les voy a contar un poquito más qué es la manifestación de esto. Y otro tema que también es relevante es que no es solamente que aumente, porque bueno, dice, bueno, finalmente tengo tratamiento y listo, que sabemos que el VIH tiene tratamiento pero no cura, la gonorrea, la sífilis, la clamidia tienen cura, pero hay un problema que está surgiendo, que es que cada vez hay más resistencia a los antibióticos de esta bacteria, entonces cada vez es más difícil tratarla, y ya por ejemplo, esta es una infección que no podemos tratar con comprimidos vía oral, sino que tenemos que dar una inyección. Entonces, tiene muchas aristas por las cuales es importante evitar contraer alguna de estas infecciones. La clamidia es otra infección de transmisión sexual que, como vemos, nuevamente acá están los datos de Estados Unidos, van aumentando. Acá ellos muestran que el primer aumento tal vez fue porque se le agregó como una enfermedad que había que notificar. Antes no había necesidad de decir, bueno, vi un paciente con clamidia o no, entonces este primer aumento puede haber sido simplemente porque antes estaba subregistrado, pero vemos que luego de varios años sigue manteniéndose esta tasa de aumento, y en Estados Unidos pasó lo mismo que en nuestro país, que es en el 2020 los datos son diferentes, o sea, no siguen la tendencia que venía teniendo. Y en este caso, los diagnósticos se dan más que nada, en donde se hace diagnóstico de certeza, en mujeres. Perdón, Sí. te vuelvo a interrumpir, Natalia. Justamente todos estos aumentos que vos hablás, ahí dice en el chat, ¿en dónde crees que está la falla ante el aumento de casos? Yo siento que se utilizan las mismas campañas de prevención que hace 15 años. Sí. Sí, es más, piensen ustedes hace cuánto no ven una campaña de uso de preservativo, verdadera, real, concreta. Y también hay varios puntos, ¿no? Uno fue una vez que el VIH tuvo un tratamiento efectivo, que ya dejó de ser, cuando empezó el tratamiento que se llama antirretroviral de alta eficacia, o sea, tratamientos que eran efectivos, que mantenían suprimida la cantidad de virus que había en el cuerpo y que permitía el aumento de las defensas. O sea, dejó de ser una enfermedad mortal, como lo era al inicio de la pandemia, la gente dejó de tenerle miedo. O sea, ya teníamos una posibilidad de tratamiento, no tengo una necesidad estricta tal vez en la mente. Hay que pensar, la psicología humana es muy compleja y todo lo que está relacionado con la sexualidad es mucho más complejo. Entonces hubo se relajaron las medidas de cuidado, ¿sí? Sumado a que estoy segura de que mucha de la población de adolescentes y jóvenes nunca escuchó el tema de la importancia del preservativo. Están todos estos mitos de si se siente menos, o digamos, hay gente que se cree o algunos hombres que sienten que es mayor su masculinidad si no usan preservativos, distintas cuestiones que son que es importante sacar del colectivo de pensamiento y entender que no son reales, que muchas de estas cuestiones están relacionadas a aspectos psicológicos y no concretos. No hay ningún motivo por el cual el uso de un preservativo disminuiría la capacidad de tener una erección, digamos, cuestiones que se van como instalando en la población y que son mitos y que hay que desinstalarlos y explicar por qué es importante. A mí me ha pasado tener diagnósticos, iniciarle tratamientos a chicas de 18 años que tomaban los anticonceptivos regularmente, para no quedar embarazadas, pero no tenían en cuenta la posibilidad de contraer estas infecciones de transmisión sexual. Entonces creo que es eso, es como vos mencionabas, que no han avanzado las campañas y además que hay muy pocas campañas. Perdón, y ahí dejan otra pregunta que tiene que ver con esto también. ¿Qué efectividad tendrían los profilácticos para evitar estas enfermedades? Cercana al 100%. Así que, obviamente, por eso les decía, esto que mencionamos del Mpox. El Mpox, o la viruela símica, porque entiendo que todavía no está instalado el nombre Mpox en la población, se puede contraer no solamente por tener contacto con semen o fluidos vaginales o rectales, sino a través del contacto con piel. El HPV también puede tener, no estar directamente relacionado al acto de penetración o de eyaculación o de contacto con fluidos vaginales, entonces pero son casos muy específicos, puede haber lesiones en otras regiones y en el contacto se produzca la transmisión. Sin embargo, para lo que es clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, tricomona, que no estaba mencionada, es, como podríamos estar hablando de 100%. ¿Sí? Mientras, obviamente, como nos va a explicar Lucía, se usen en forma correcta. Así que bueno,
Bueno, para hablarles un poquito de la ex viruela símica, vemos que esto empezó, este es un problema, también habla de cómo hay enfermedades desatendidas. Esta infección, esta enfermedad se conoce que está en África hace mucho, desde el año 79 más o menos. Hay una vacuna disponible desde el año 2019 y sin embargo ninguna persona en África ha recibido la vacuna. Y esto obviamente termina a considerar que ya lo vimos con el coronavirus, las infecciones no conocen de límites geográficos, entonces pensar que iba a quedar restringida a un continente, la verdad que fue algo poco inteligente, ¿no? Y bueno, se empezó a diseminar principalmente en la población de hombres que tenían sexo con hombres, en Europa, llegó a nuestro país. Vemos que nuestro país está dentro, si bien no está dentro de los más oscuros, los azules más oscuros, hay un número importante de casos en nuestro país que vemos acá. Estos son, lo que vemos abajo, son los numeritos de las semanas epidemiológicas, que son todos los años lo mismo, empieza desde la semana 1 del año y se va acumulando los casos, y vemos que una vez que llegó, se instaló. ¿Qué sucede luego? Es que se va generando, obviamente siempre uno tiene casos que tienen muchos síntomas, casos que tienen menos síntomas, y eso va generando como una especie de inmunidad o una menor circulación del virus. Entonces, actualmente en nuestro país y en el mundo los casos están bajando. Pero no tenemos que considerar nuevamente, porque esto pensaron, como pasó con el VIH en su momento, bueno, ¿va a quedar restringida la población de hombres que tienen sexo con hombres? No, hay mujeres cis, como mencionamos antes, que se contagiaron, mujeres trans que se contagiaron, y hasta hay niños, niñas que también se han contagiado, porque esto puede tener, en este contexto, como mencionábamos, no es 100% relacionada a relaciones sexuales, entonces se pudo transmitir por el contacto cercano, aún por sábanas o toallas. Y vemos que esta es una infección que se manifiesta por lesiones en piel, por fiebre, por dolor de cabeza, por dolor muscular. Y lo importante, nuevamente recalco, es que hay una vacuna no disponible en nuestro país, pero hay una vacuna que son 2 dosis. Y justo te ¿Qué? dejaban en el chat esa pregunta, si está disponible en el país. Bueno, voy como leyendo si tienen dudas, igual si no de esto después seguimos comentando, pero no, la vacuna actualmente en nuestro país no está disponible. Bueno, para que tengan un pantallazo, obviamente, esto es mucho más amplio, es mucho más complejo, pero lo importante es saber, bueno, ¿cómo se manifiestan estas infecciones de transmisión sexual? Bueno, hay manifestaciones que son agudas, pero tenemos que pensar que también estas infecciones producen efectos a largo y mediano plazo, o mediano y largo plazo, ¿no? Muchas de ellas se van a manifestar como lesiones en la piel, pero también muchas, como mencionábamos, eso de la gonorrea con la secreción purulenta, la clamidia con una secreción a través de la uretra, que en los hombres se va a ver a través del pene, en las mujeres va a ser también secreción vaginal, puede haber secreción a nivel rectal. La clamidia tiene distintas variantes y que puede producir también adenopatías. La tricomona, que también va a generar mucha secreción a nivel vaginal. El herpes, que todos conocemos, que van a estas lesiones vesiculares, pero que también pueden estar a nivel de lo que son las mucosas. El HPV, que produce verrugas, pero esas verrugas también pueden llevar al desarrollo de lesiones cancerosas. Y todas estas infecciones que yo les mencionaba antes, la clamidia, la tricomona, la gonorrea, puede llevar a inflamación crónica. La clamidia y la gonorrea específicamente, si no son tratadas, pueden llevar una enfermedad inflamatoria pélvica que produce dolor, que se da en las mujeres sobre todo, y que puede llevar a la esterilidad, ¿sí? ¿Qué pasa también en la sífilis? Una sífilis no tratada puede tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, manifestaciones neurológicas que pueden ser severas, pueden dar problemas cardíacos. Entonces, no son simplemente una secreción o que me aparece una ampollita. Pueden tener consecuencias que son graves, y entonces volvemos a lo mismo. Es importante que uno se diagnostique. La sífilis tenemos un test de sangre, las otras son más complejas de diagnosticar, pero se puede hacer. Lo importante es acudir al lugar donde podamos acceder a este diagnóstico. Para algunas de ellas se pueden curar, como la tricomona, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, pero otras se mantienen en nuestro organismo. Ya sabemos que el VIH no se cura, que tenemos un tratamiento que es efectivo, pero que el virus no se va de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con el herpes y el HPV. En el caso del HPV, por suerte, tenemos la vacuna que está incluida en el calendario, que sé que también la da la obra social. Y en otros, bueno, vamos a tener tratamientos para en los casos de que haya nuevos episodios de aparición de lesiones. Bueno, ahora pasa a Ariel, que nos va a contar de las vías de transmisión.
Bueno, primero que nada, antes de hablar sobre las vías de transmisión del VIH, voy a recalcar, como ya decía Natalia, que cualquier persona es susceptible a contagiarse por el virus de la inmunodeficiencia humana, independientemente de su identidad sexual, de su orientación sexual y de su edad. Y ahora sí, sobre las vías de transmisión sexual. Primero vamos a hablar de cómo no se transmite el VIH. De esta manera estamos conscientes de las verdaderas situaciones de riesgo y no desinformamos respecto de situaciones que directamente son mitos sobre la transmisión del VIH, mitos que tenemos que ir abandonando. El VIH es un virus que no sobrevive mucho tiempo fuera de un hospedador humano, como por ejemplo en superficies, y tampoco se puede replicar afuera del hospedador humano. En este sentido, el VIH no se puede transmitir por picaduras de mosquitos, de garrapatas o cualquier otro insecto. El VIH tampoco se transmite por saliva, lágrimas ni sudor. Estos son fluidos corporales en los que no se encuentra el virus. El VIH no se puede transmitir por aire, no se puede transmitir por compartir platos, ni por consumir alimentos preparados por alguien, por una persona VIH positiva, ni por compartir el baño, ni por compartir toallas, ni por compartir sábanas y esencialmente cualquier utensilio o espacio doméstico. No se puede transmitir el VIH a través de abrazos, ni de besos, ni por compartir la cama con una persona VIH positiva. Ahora sí, vamos a hablar de cómo sí se transmite el VIH. El VIH se encuentra en fluidos sexuales, es decir, en semen, en líquido preseminal, en fluidos vaginales, en sangre y en leche materna. Esto es muy importante a tener en cuenta, que tanto el VIH como otras ITS no es necesaria la eyaculación para que exista un riesgo real de transmisión, porque también se encuentra en fluidos preseminales. En este sentido, la principal vía de transmisión del VIH es la vía sexual, a través de relaciones sexuales sin protección, por sexo vaginal, anal y oral. Y en particular en Argentina, estos casos corresponden a un 98% del total. Otra vía de transmisión del VIH es la vía sanguínea, por el Perdón, Ariel, uso... yo te voy a Sí, interrumpir acá porque no sé, creo que se me titula un poco, no se me ve, pero no importa. Si podés volver a repetir quizás esto de las vías sexuales, porque te digo que fue lo que más nos preguntaron quizás en redes. Habían preguntado si no se transmitía a través de la falta de eyaculación, también nos preguntaron sobre el sexo oral, sobre el sexo anal, digo, quizás volver a hacer hincapié que todo tipo de relación sexual, como lo dijiste vos, ya lo dijo Natalia, pero digo, eso fue también de las consultas que más recibimos. claro, sí, la vía sexual es en definitiva la principal vía de transmisión del VIH, independientemente de qué tipo de relación sea la que se mantiene. En todas hay un riesgo de transmisión si la relación sexual es sin protección. ¿Está bien? Sí, perfecto. Yo estoy como, me está costando un poco la conexión, pero sí, perfecto. Digo, volver a insistir en esto de la relación sexual sin protección. Totalmente. Y bueno, ahora sí pasamos a la vía sanguínea. Esta se da principalmente por el uso compartido de agujas, jeringas y cualquier otro elemento utilizado para la inyección de drogas. A continuación, les voy a mostrar otras vías de transmisión en las que debemos prestar particular atención porque objetivamente hablando son potenciales vías de transmisión del VIH, pero en la actualidad disponemos de controles que hacen que en la práctica no deberían ser más una vía de transmisión del VIH. En particular para las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos y tejidos, disponemos de la ley de sangre y la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, que estipulan múltiples controles que deben ser realizados, y si estos controles son realizados de manera apropiada, estos no deberían ser vías de transmisión del VIH. Y ahora, en cuanto a tatuajes y perforaciones corporales, de nuevo, similar al uso de drogas, si se utiliza material que no está esterilizado y si se comparten agujas y perforadores, hay un riesgo real de transmisión del VIH. En este sentido, todos debemos ser parte activa en la prevención de la transmisión del VIH, asegurándonos que las personas que realicen este procedimiento cuando vayamos a realizarnos un tatuaje o una perforación estén debidamente certificados. No tenemos que tener
vergüenza de pedir, chequear el proceso con el que se esterilizan los materiales que se utilizan, de pedir que se abra enfrente de nosotros el perforador y la aguja que se va a utilizar. De esta manera podemos estar realmente seguros de que se está utilizando material estéril o descartable. Navajas en barbería también. Claro, estaban preguntando navajas en barberías, por ejemplo. Claro, podemos pedir que observar el proceso con el que se esterilizan todos estos materiales también, las navajas en barbería, definitivamente. Ok. Perdón, esto de desconocimiento también que me va surgiendo. ¿La esterilización con alcohol común se realiza o es con otro procedimiento de esterilización que tienen que tener en cuenta en las barberías? Digo, para uno también saber cómo es este proceso a la hora de acercarse a un lugar de... Sí, no estaría, la verdad es que no estoy consciente de cómo es el proceso de esterilización en las barberías, cómo se esterilizan las navajas de por sí. Claro. Claro, pero Acá. en realidad lo que pregunta es esterilizar, ¿con qué? Usualmente usamos alcohol para esterilizar algunos elementos que nosotros, por ejemplo, ahora lo que pasa con coronavirus, si es de la misma forma, si es suficiente con alcohol o se necesita otro tipo de esterilización. No, idealmente se deberían autoclavar esos materiales, es decir, ser esterilizados por un lavado previo y después por calor. Ok. Y ahí en el chat nos deja un comentario justamente la persona que habla de las navajas en barbería que se suelen descartar. Así que calculo que tiene que ver con eso. Claro. Bueno, ahí puso Lucía un párrafo en el chat que responde un poco a esa pregunta. Ya sea que se esterilicen o que se utilice una nueva, el riesgo se elimina, ¿no? O sea, lo importante es que se mande a esterilizar, que se esterilicen en el local o que se descarten. Nunca reutilizar simplemente lavándolas. Ok, Claro. gracias. Perfecto. Y por último, una vía de transmisión un poco menos frecuente y que suele no ser tomada mucho en cuenta es la vía vertical. Esto ocurre cuando una persona gestante VIH positiva le transmite el virus al feto o al bebé, y esto puede ocurrir en 3 instancias distintas: durante el embarazo, en el momento del parto y durante la lactancia a través de la leche materna. Son las 3 vías de transmisión del VIH. Ahora les dejo con mi compañera Lucía, que les va a explicar sobre la prevención a través de las 3 vías. Bien, ahí va. Hola a todos, si no se escucha me dicen. Bueno, como les comentaba Ariel, las vías de transmisión del VIH pueden ser por vía sanguínea, vía vertical o vía sexual, así que ahora vamos a ver algunas de las estrategias de prevención para estas 3 vías. En primer lugar, la vía de transmisión sanguínea. Para prevenir esto, lo más importante es no compartir elementos inyectables, ¿sí? Si se van a consumir drogas inyectables, emplear una nueva jeringa, usar jeringas descartables, y utilizar elementos estériles para cortes y punciones, lo cual incluye, por supuesto, tatuajes, perforaciones, como les venía comentando Ariel. A su vez, para estos procedimientos, utilizar guantes de látex o nitrilo, en particular para personas alérgicas al látex, para evitar contacto con la sangre y entonces posibles accidentes. Y a su vez, bueno, hablábamos de que en nuestro país hay controles para la donación de sangre y para la relación para los trasplantes de órganos y tejidos. Tenemos leyes que regulan esto, por lo tanto, no deberían ser vías de transmisión actuales en nuestro país. Así que bueno, lo más importante sería esto, no compartir elementos inyectables, que si bien en nuestro país no hay una alta tasa de transmisión por compartir jeringas, dado que no hay una alta tasa de consumo de drogas inyectables en nuestro país particularmente, es algo a tener en cuenta.
Luego, cuando hablamos de la vía vertical, dijimos que la transmisión podía ocurrir durante el embarazo, al momento del parto, que es donde hay mayor riesgo por el contacto con los fluidos de la persona gestante, o durante la lactancia. Y en este sentido, hay que hacer hincapié en la importancia de realizarse un testeo, de hacer controles y un seguimiento a lo largo de los embarazos en todos los trimestres, ya que cuanto antes se comience un tratamiento antirretroviral, es decir, un tratamiento de la infección por VIH, menor va a ser el riesgo de transmitir este virus, ¿sí? Esta vía es una vía evitable, por lo tanto, es importante recurrir a estas formas de prevención para que no sigan ocurriendo nacimientos de personas con VIH que van a tener ese virus a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Por qué esto? Porque el tratamiento durante el embarazo y el parto, sumado al tratamiento del neonato, del bebé recién nacido, reducen el riesgo de la transmisión del VIH y lo vuelven casi nulo, menor a un 1%. Y por otro lado, en nuestro país... Perdona, sí. más allá de que, suponete, yo estoy embarazada y tengo el virus, yo Sí. puedo evitar que mi hijo, aunque no sé, esté en el mes 5, yo se lo pueda transmitir a él. Acá nos pregunta que si ella está embarazada, repito porque tenemos un problema con el audio, si está embarazada y tiene el virus, si en el mes 5 se le diagnostica, si puede evitar la transmisión, sí, probablemente se pueda reducir mucho ese riesgo de transmisión. De acuerdo a cuál sea la carga viral, cuando se llega al momento del parto, se evalúa también cuál sea esa vía, pero tenemos tanto tratamiento para la persona gestante, tratamiento del neonato, que si la carga viral de la persona gestante está suprimida, ni siquiera es necesario recurrir a una cesárea y se puede respetar el parto natural o el elegido, ¿no?, por la persona gestante. No sé si quedan dudas. No. Ah, bárbaro, dice. Buenísimo. Gracias. Y bueno, por último, en nuestro país, en la mayoría de los países, dado que si bien el tratamiento antirretroviral permite suprimir la carga viral en sangre, es decir, hacer que haya muy poco virus circulando en sangre, mejorando la calidad de vida, y bueno, vamos a ver después también otras consecuencias, todavía no hay evidencia suficiente de que haya un riesgo nulo de transmisión del VIH a través de la lactancia. Por lo tanto, en nuestro país se sigue recomendando alimentar exclusivamente con leche de fórmula, así nunca combinando con la lactancia, y en Argentina el acceso a la leche de fórmula está garantizado por ley durante 18 meses, con lo cual no debería ser un limitante. Y bueno, pasando a las vías de transmisión sexual, que como decía Ariel es la más habitual, si más del 98% de los casos de transmisión de VIH ocurren a través de la vía sexual. Tenemos distintos métodos, acá elegimos clasificarlos en métodos de barrera y a través del uso de antivirales, ya que son dos estrategias distintas para la prevención que ahora vamos a hablar. Como métodos de barrera, el preservativo externo, el interno y los campos de látex, y el uso de antivirales, donde vamos a tener la estrategia indetectable igual intransmisible y la profilaxis posexposición y preexposición. Ahora vamos a ir abordando cada uno de estos. Acá mencionan por el chat, qué loco que no tengamos la vacuna en Argentina, lo podemos discutir hacia el final con Natalia. Bueno, como uso de métodos de barrera, vamos primero al preservativo externo. El preservativo externo es el más difundido, el preservativo para pene, también llamado en algunos casos preservativo masculino, aunque bueno, no todas las personas con pene son necesariamente hombres. Y su uso está un poco más difundido, pueden preguntar igual cualquier duda que tengan, y va a prevenir la transmisión tanto por penetración vaginal, penetración anal y sexo oral peneano, ¿sí? Muy importante no colocarse más de uno, que no le quede aire al momento para que no reducir el riesgo de roturas, retirarlo todavía con el pene erecto y descartarlo, y no se utiliza solo para relaciones sexuales donde está interviniendo una persona con pene, sino también para juguetes sexuales, ¿sí? Esto es también muy importante para la prevención de no solo del VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Luego el preservativo interno es un método menos difundido. Acá dice, ¿qué sucede si se rompe en el acto sexual? Bien, si se rompe el preservativo, perdón, voy acá. Si se rompe el preservativo durante el acto sexual, primero, bueno, no entrar en pánico. Tenemos distintas vías de prevención de
de distintas cuestiones, ¿no? Por un lado, tenemos anticonceptivos de emergencia que deben tomarse lo antes posible si hay riesgo de embarazo, es decir, si intervino en el acto sexual una persona con capacidad de gestar, puede tomar un anticonceptivo oral, y a su vez tenemos la estrategia de profilaxis post-exposición, de las que después les va a contar Natalia, que va a reducir muchísimo el riesgo de contraer VIH, y esto es una estrategia poco difundida y de acceso en los centros de salud, con lo cual, bueno, ahora vamos a ir hablando particularmente sobre eso, pero por supuesto suele estar muy instalado que pensemos únicamente en el embarazo, y bueno, también tenemos que pensar en las posibles infecciones de transmisión sexual, con lo cual, ante la duda, acercarse a un centro de salud, consultar y evaluar qué hacer si hubo una exposición, ¿no? Siempre que se rompió el preservativo va a haber si hubo eyaculación de una persona con pene a una persona con capacidad de gestar, va a haber riesgo de embarazo, y por otro lado, también siempre va a estar el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Bien, el preservativo interno es un método menos difundido, está disponible en otros países, no todavía en nuestro país, aunque está comercializando, pero todavía no es de acceso gratuito, pero en teoría en el año entrante empezaría a estar disponible para ser distribuido. Por eso es muy importante difundir sobre su uso, ya que todavía hay poca información en la población sobre cómo se usan estos preservativos. Algo muy importante es que nunca se usan al mismo tiempo un preservativo para pene y un preservativo interno. ¿Qué es este preservativo interno? Va a ser un preservativo más grande que un preservativo para pene, ¿no? Como se ve acá a la izquierda, que se coloca dentro de la vagina o en el recto, ya sea para tener sexo por penetración vaginal o anal, con pene o con juguetes sexuales. Y es bastante más grande, tiene dos anillos, por un extremo está cerrado, y por el extremo que está cerrado se pliega este anillo y se introduce, acá vemos en un esquema cómo se introduce dentro de la vagina, y el anillo exterior es un poco más grande, con lo cual recubre una parte de la vulva, lo cual aumentaría también un poco el riesgo de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, que, como les decía Natalia, pueden darse por regiones que no estén cubiertas por estas barreras de látex o de otros materiales. Estos preservativos, no lo mencioné antes, el preservativo externo, los más distribuidos son de látex, pero también hay de otros materiales como polisopreno para las personas alérgicas al látex, y el preservativo interno puede ser de látex, pero usualmente son de polisopreno o junto con nitrilo. Acá esta consulta del tratamiento ahora lo vemos más hacia el final, vamos a hablar de distintos tipos de tratamiento. Así que la dejamos anotada para hablar más adelante. Y bueno, este preservativo se retira enrollándolo, se anuda y se descarta a la basura. Y como decía antes, muy importante no usarlos juntos y particularmente usarlo con lubricante, ¿no? Así como los otros preservativos. Y bueno, por último tenemos el campo de látex, que está difundido así, pero también puede ser de un material que no sea de látex, como decía antes, que no se distribuyen en nuestro país. Por lo general se recomienda confeccionarlos con un preservativo diseñado para pene, ya que son los distribuidos gratuitamente, y se construye de esta manera. Se cortan los dos extremos, se corta a lo largo y se construye este rectángulo, que es lo que se va a sostener por sobre la región a la cual se le va a practicar sexo oral o frotación, ¿sí? Entonces nos sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual, exclusivamente infecciones de transmisión sexual, no embarazos en este caso, para el momento de sexo oral vulvar o vaginal, sexo oral anal y para la frotación de genitales. La forma en la que se comercializa esto son los dental dump o barreras bucales, que son parches odontológicos de látex que se colocan sobre las regiones a las cuales se les va a practicar sexo. Acá en la pregunta dice, ¿por qué elegiría un método o el otro, el interno o el de pene? Por comodidad o tiene una diferencia en las prevenciones. En principio son igual de eficaces para la prevención de embarazos o infecciones. Perdón, necesitas, perdón, un segundo que hacemos lugar. Ahí está, disculpen. En principio son igual de eficaces. Por el momento no tenemos una gran estadística en nuestro país. El único riesgo de que el preservativo interno sea menos eficaz es porque no sabemos usarlo. O sea, la población general no
tiene tanta información acerca de cómo se usa, pero tendrían la misma eficacia tanto para la prevención de embarazos como para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y como decía antes, el preservativo interno recubre parte de la vulva, con lo cual, si hubiesen lesiones superficiales en la vulva, por ejemplo por herpes, se reduciría un poco este riesgo de transmisión, con lo cual ampliaría incluso un poco el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Ahora, a esto se suma la comodidad, ¿sí? Que por supuesto, si en el caso de una persona con pene que no se sienta cómoda con el uso de preservativo, esto permite a la persona que va a ser receptiva en esa relación sexual, ya sea por vía vaginal o vía anal, tener la posibilidad de gestionar ese cuidado, con lo cual permite esa independización en el cuidado, y por eso es como fue muy celebrada la distribución del preservativo interno, que creo que no lo dije antes, se comercializa generalmente como condón femenino. Si en algún momento lo quieren adquirir, generalmente se encuentra con ese nombre. No sé si quedó alguna duda respecto a eso. Buenísimo. Gracias. Yo quería agregar esto, ¿no? De la importancia de muchos lugares de distribución de preservativos. Por ejemplo, nosotros tenemos todo el tiempo los dispensers que nos entregan desde el gobierno, pero Sí. no está difundido y no se entregan este tipo de profilácticos que tienen que ver con otra forma de cuidado. No, completamente. Es algo que no se distribuye gratuitamente en nuestro país, muy reclamado por la sociedad civil, y que tenemos entendido que se ha empezado a distribuir a distritos nacionales para hacer un estudio todavía dentro de Argentina y empezar a ser distribuido recién el año que viene. La verdad es que desconocemos, no sé si se sabe, si van a ser distribuidos gratuitamente, si van a tener la misma distribución que los preservativos externos, ¿no? De momento tenemos muy fácil acceso a preservativos externos, y en nuestro país los internos se pueden comprar. Hay una barrera muy grande, que es que son mucho más caros que los preservativos externos. Pero bueno, esperamos que pronto vayan a estar disponibles en el sistema público y, bueno, por supuesto también en las obras sociales. Una herramienta, una característica muy positiva de este preservativo también, que me olvidé de mencionar antes a raíz de esta pregunta, es que también se pueden colocar 6 horas antes de su uso. Esto difiere muchísimo del preservativo externo, donde sí se va a tener... si lo va a usar una persona con pene, se coloca sobre el pene erecto al momento de la penetración y se tiene que quitar antes de la pérdida de erección, preferentemente. Este preservativo se puede colocar 6 horas antes, con lo cual ya estar como prevenido al momento de la relación sexual. Parece que acá entra un valor agregado, quizás, hablar de las personas que se dedican quizás al trabajo sexual, que es un beneficio, que es esta cuestión, ¿no? A veces esa negativa del otro lado de la utilización, y acá tenés la posibilidad de incluso tenerlo antes. Completamente, por eso es que se lo distribuye como un método, o sea, se visibiliza como un método que genera, ¿no?, empoderamiento para la persona que va a ser receptiva, ya sea vía vaginal o vía anal, por tener la posibilidad de ese cuidado más allá de la decisión de la otra persona, ¿no? Eso, la verdad es que, bueno, es algo muy, muy positivo de esta estrategia. Y bueno, decíamos que para todo lo que es sexo oral no peneano, contamos con la estrategia del campo de látex. En otros países se distribuye el campo de látex, en nuestro país lo construimos o existe la posibilidad de comprar estos parches bucales. Lo que tienen los dental dam es que generalmente no resisten tanto a ser estirados, tienen más riesgo de romperse. En cambio, los preservativos, como cualquier preservativo, sí resiste más a los estiramientos, con lo cual el campo de látex o de polisopreno, si usamos un preservativo externo que no sea de látex, resiste más a estos estiramientos, pero es muy importante que no se dé vuelta. O sea, es una estrategia bastante, quizás que requiere mucha como atención y manejo al momento de la relación sexual, y también muy importante que si se va a utilizar para la frotación de genitales, no utilizar más de uno al mismo tiempo, ¿no? Y esto que venimos diciendo de cómo no utilizar más de uno, queremos hacer hincapié en eso, sobre todo
si tenemos la posibilidad de acceder tanto a preservativos externos como internos, es muy importante que no se utilicen nunca al mismo tiempo. Esto es porque la fricción puede generar la rotura de estas barreras y por lo tanto entonces disminuir su eficacia, ¿no? Un poco lo que decía Natalia antes, la prevención es cercana al 100% siempre y cuando se utilicen bien, siempre y cuando no haya roturas. Entonces, bueno, muy importante, por supuesto, la intervención de la educación de la población general, de educación sexual integral y la población del personal médico en instruir en todo esto. Al mismo tiempo, utilizar lubricantes de base acuosa, nunca aceite, ¿sí? Para que no se rompan estos elementos y a su vez los lubricantes también disminuyen el riesgo de que se generen lesiones en la piel y entonces aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Y por último mencionábamos que estos preservativos se pueden utilizar para juguetes sexuales y de hecho se recomienda que si los juguetes sexuales se van a compartir o si se van a usar para la penetración vaginal y anal, se utilice preservativo. Esto es porque todos deben lavarse muy bien, generalmente con agua tibia y jabón neutro o con un limpiador específico, pero no todos pueden esterilizarse, no todos pueden decontaminarse hirviéndose, por ejemplo, porque algunos tienen motores, algunos están hechos de materiales que no pueden hervirse, entonces es muy importante consultar al proveedor al cual se haya adquirido de qué manera limpiarlo y conservarlo bien, pero bueno, siempre se recomienda utilizar preservativos siempre que sea posible. No sé si queda alguna duda hasta acá de los métodos de barrera. No, por el chat no tenemos preguntas, sí habíamos recibido por redes sociales esta cuestión que tenía que ver con el sexo oral y sobre todo con las frotaciones genitales, que me parece que quedó muy bien explicado en el dental, no me acuerdo porque el inglés no es lo mismo, pero el campo de látex que explicaste, creo que terminaste de responder ahí una de las consultas que nos habían enviado. Respecto a la prevención por frotación de genitales. Claro, era una de las Sí, consultas que habíamos recibido. La verdad es que actualmente en nuestro país no tenemos un método diseñado para el sexo entre personas con vulva, es algo que bueno, se está solicitando, si hay un proyecto que se llama Proyecto Preservativo para Vulvas, que es lo que solicita. De momento se recomienda, bueno, usar un campo de látex o de poliisopreno, o mismo construirlo tanto con preservativos como con guantes de látex y colocar sobre esas regiones, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos otras estrategias que implican el uso de antivirales. Ahora voy a hablar de indetectable igual intransmisible y después Natalia les va a contar sobre la profilaxis posexposición y preexposición. En particular, ¿qué es indetectable igual intransmisible? Indetectable igual intransmisible o I igual a I implica que una persona con VIH que toma su medicación todos los días y mantiene una carga viral indetectable por más de 6 meses no transmite el virus por vía sexual. ¿Qué significa esto? Una persona con VIH en tratamiento puede lograr suprimir su carga viral en sangre. Esto es que haya muy poco virus en sangre, de modo que no sea detectado por los métodos convencionales, y esto no implica que el virus deja de estar en el cuerpo, ¿sí? El VIH no tiene cura actualmente, entonces el virus sigue estando, pero si este virus permanece en tan baja cantidad que es indetectable en sangre por más de 6 meses y se mantiene indetectable, es decir, se mantiene la adherencia al tratamiento, logrando que siga siendo indetectable, no se transmite por vía sexual. Acá preguntan si igual ahí puede darse en cualquier momento en que fue detectada la enfermedad. Cuando se detecta la infección, tiene que iniciarse el tratamiento y cuando se determina que ese tratamiento es efectivo para esa persona, se hace todo un seguimiento. Si se adhiere al tratamiento y durante más de 6 meses se mantiene esta carga viral indetectable, entonces se vuelve intransmisible por vía sexual, siempre y cuando el tratamiento no se interrumpa, ¿no? Si la pregunta es, sin importar en qué momento del estadio de la infección se diagnostique, sí, en general existe la posibilidad de llegar a estar indetectable si se detecta apenas en un estadio muy temprano o en un estadio más avanzado, ¿sí? Pero cuanto antes se acceda a ese diagnóstico y antes se comience ese tratamiento, se va a provocar menos daño en el cuerpo de la persona, ¿no? Con lo cual vamos a reforzar mucho esto de la importancia de acceder a ese diagnóstico y comenzar un tratamiento y adherir al mismo.
Bueno, lo que decíamos es que si la adherencia se interrumpe, es decir, si la toma del tratamiento se interrumpe, puede volver a aumentar la carga viral, es algo que ya está demostrado que sucede, y por lo tanto deja de aplicar este concepto de indetectable igual a intransmisible, ¿sí? Por eso la importancia de sostener esta adherencia y de acompañar a las personas que adhieren a un tratamiento para que la sostengan. Y algo muy importante es que esto aplica a vía sexual, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, para la transmisión vertical hay riesgos que disminuyen mucho y se vuelven casi cero. En este caso el riesgo es cero, exactamente nulo. Y algo muy importante es que no aplica a otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Esto vale para el VIH, pero sigue existiendo la posibilidad de transmisión de muchas otras infecciones de transmisión sexual, como les venía contando Natalia, por eso la importancia de reforzar el uso de métodos de barrera, como el preservativo, para reducir el riesgo de contraer otras infecciones. Y bueno, este mensaje, ¿por qué es tan importante? En nuestro país funciona la campaña Indetectable igual a Intransmisible, que en el mundo funciona como la campaña U igual a U, es una campaña ya a nivel mundial, que permite reducir el estigma y la discriminación asociados a las personas con VIH, a su vez también motiva a mantener la adherencia al tratamiento, así que no solo va a mejorar entonces la calidad de vida de una persona con VIH, su salud y demás, sino también su calidad de vida en términos de cómo vivir su sexualidad, ¿no? Con la tranquilidad de saber que si el preservativo se rompe, por ejemplo, no se va a transmitir. Entonces ahora volvemos a la pregunta esta de ¿qué pasa si el preservativo se rompe? Bueno, si uno sabe que una persona, hay una pareja serodiscordante, es decir, una persona tiene VIH y la otra no, dentro de una pareja sexual, por ejemplo, y el preservativo se rompe, si la persona VIH positiva está indetectable, entonces el riesgo de transmisión del VIH es nulo. Vamos a tener riesgo de transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, como siempre, riesgo de embarazo, si es que hay potencialidad de embarazo en una de las personas involucradas, pero sabemos que ese riesgo es nulo, con lo cual se puede vivir esa sexualidad también con mucha más tranquilidad, y por eso también la importancia de reforzar los testeos, ya que a partir de un diagnóstico, estos testeos es importante que se sepa que son gratuitos, son voluntarios y confidenciales, ¿sí? La reducción del estigma también permite que se elimine el miedo de acceder a este diagnóstico que está muy presente todavía en la sociedad, y cuanto antes acceda al diagnóstico, antes se puede acceder al tratamiento, y si este tratamiento se sostiene y se logra la carga viral indetectable, entonces luego de 6 meses ya sabemos que no se transmitiría vía sexual. Entonces esto impacta, bueno, no solo en la persona con VIH, sino también, bueno, a nivel epidemiológico de la infección. Y esta duda se me surge a mí, Lucía. ¿En esto Sí. hay alguna intervención en lo que implique el embarazo y el parto? Digo, ¿también puede darse lo mismo, indetectable, intransmisible? Acá preguntan si indetectable e intransmisible aplica al embarazo y al parto. Indetectable igual a intransmisible es exclusivamente vía sexual. Ahora, para el embarazo y el parto sabemos que el riesgo es casi nulo, menor a un 1%. En el caso de vía sexual sabemos que el riesgo se vuelve cero. Para los embarazos y parto, cuando la persona gestante llega a tener carga viral indetectable, y eso complementado a un tratamiento al neonato durante las primeras semanas, el riesgo se reduce muchísimo y prácticamente se puede eliminar. No tenemos el dato de que el riesgo sea cero, así como tampoco lo tenemos para la lactancia. ¿Sí? Se sabe que siempre que se esté bajo tratamiento y siempre que la carga viral sea indetectable, el riesgo disminuye. Eso seguro, pero aún no hay evidencia que diga que el riesgo es cero, con lo cual se sigue recomendando, bueno, como decía antes, la leche de fórmula y demás. Sí, lo que deja de aplicar es que cuando la carga viral está indetectable en la persona gestante, no es necesario recurrir a una cesárea para reducir ese riesgo de transmisión, sino que el riesgo es muy bajo, ya sea por el nacimiento por cesárea o nacimiento por parto natural. No sé si quedan dudas por acá. Gracias. No, nada. En el chat, por el momento, sobre lo que estabas comentando específicamente no, la verdad, acá no sé si habrá otras personas del otro lado lo mismo, está muy bueno conocer lo de indetectable igual intransmisible, en mi caso particular no lo sabía, así que además de todo lo que se viene comentando, me llegó otra información muy valiosa, importante y que no conocía justamente. Bueno, me alegro entonces que haya llegado a nuevas personas la información y sí, pienso lo mismo. Recuerdo ahora la pregunta del principio de si sobre las campañas, este año es el primer año que el Ministerio de Salud, alrededor del Día de Respuesta Integral del VIH, que es el 1 de diciembre,
comunicó sobre Igualaí y se está comenzando a hablar de esto, ¿sí? El Ministerio de Salud se comprometió a difundir este mensaje y de hecho vamos a dejar al final un pequeño recursero para acceder y en la página del Ministerio de Salud de Argentina pueden acceder a esta información. Y bueno, como venía diciendo, el uso de antivirales como estrategia de prevención de la transmisión del VIH involucra distintas estrategias. Una es esta, indetectable igual intransmisible, que como decía implica el tratamiento de la persona positiva. Y por otro lado, hay otras estrategias que involucran la toma de antirretrovirales o el uso de antirretrovirales por personas que son VIH negativas, es decir, que no tienen la infección por VIH, que son la profilaxis post y preexposición, así que los dejo con Natalia para eso. Perdona, acá hay otra pregunta que están haciendo. ¿Cómo? Hay otra preguntita, dice, al tener circuncisión en el hombre, ¿ayuda a reducir el riesgo de contagio para el HPV o el VIH? Para el VIH sí, hay muchos estudios que ya lo han demostrado, porque obviamente es menor la cantidad de virus que puede quedar en la zona del prepucio, entonces sí hay evidencia, no es que, como nosotros estamos diciendo del preservativo, estamos hablando de casi un 100% si se usa bien, la circuncisión puede disminuir el riesgo de contraerlo, sí, eso sí está demostrado. Ok. Bueno. Acá, bueno, Lu les habló bastante y ya les dio como un panorama muy amplio de lo que hacen estas drogas, estos remedios antivirales, antirretrovirales, que son los que se utilizan para el tratamiento del VIH en el individuo, la mejora en su calidad de vida, en la reducción de la morbilidad y la mortalidad, que es la reducción en las enfermedades que pueden aparecer, o en morir por causas relacionadas al VIH. Y también lo que vemos es que mejora y ayuda a disminuir la transmisión de este virus. Entonces, en base a lo que venimos hablando de esto de los neonatos que reciben luego del nacimiento esta medicación antiviral para disminuir el riesgo de que si hubo exposición al virus durante el momento del parto, disminuir el riesgo de que contraigan la infección. Lo mismo también se vio en por ejemplo, personal de salud, que luego de un pinchazo, tal vez estaba atendiendo, sacándole sangre, una persona VIH positiva sin tratamiento, y se pincha, se empezó a ver que si uno daba la medicación antiviral luego del pinchazo, disminuía el riesgo de adquirir el VIH. Entonces, esto se empezó a pensar que, bueno, podía trasladarse a otras poblaciones. Y también se empezó a pensar, bueno, tal vez no tengo que esperar a que haya habido una exposición, sino que puedo lograr concentraciones de estos antivirales en una persona que todavía no se expuso, que lo empieza a tomar y que ante las exposiciones tenga una concentración de estas drogas, de estos medicamentos en su sangre y en sus fluidos, que hagan que si entra el virus, la posibilidad de que se produzca una infección se reduzcan sustancialmente. Entonces esto, en primer lugar, lo que tenemos es lo que se llama la profilaxis preexposición, o sea, uno toma medicamentos para el VIH, no toma 3, sino toma dos de estas, una combinación de 2, en el caso de que son lo que son las combinaciones bioral, las que tomamos, los comprimidos, o 1 en el contexto de que sea medicación inyectable, que se da en tiempos más prolongados entre una y otra inyección, y entonces logramos esta concentración y evitamos o disminuimos el riesgo de contraer la infección. ¿Cómo es esto? Hay distintas estrategias. Uno puede tomar todos los días esta combinación de 2 antivirales, que sabemos que claramente reduce el riesgo de adquirir VIH cuando se tiene una relación anal receptiva. Para los otros tipos de relaciones sexuales, tanto las anales insertivas como vaginales receptivas o insertivas vaginales, o el sexo oral, digamos, la eficacia está demostrada, pero no en el mismo nivel y en el mismo grado que para la receptiva anal, como también habíamos mencionado el uso de, digamos, compartir jeringas en personas usuarias de drogas inyectables, y vemos que si bien no es tan claro y tan concreto como a través de las relaciones sexuales, también se reduce el riesgo de contraer la infección en aquellas personas que por distintos motivos no mantienen o comparten materia inyectable. Entonces, también lo que vemos... Sí. Sobre eso te van dejando 2 preguntas ya. Sí. Una dice, ¿a quiénes se recomienda esto? Creo que igual vos justo cuando vos estabas explicando por ahí también lo del sexo oral, y
Marta dice, cuando se da una transfusión, la sangre utilizada. La verdad, o sea, obviamente no tendría jamás en este momento que haber transfusiones de sangre que sean de personas, o sea, que contengan VIH. Pero lamentablemente han sucedido casos, obviamente si uno lo detectase en el mismo momento que se está transfundiendo, o sea, acaba de pasar, sí es una indicación, pero no es profilaxis preexposición, sino es la que vamos a ver después, que es la post-exposición. Es en otro contexto. En esto es una persona que es VIH negativa, que sabe que ahí preguntan en quiénes están indicados. Obviamente en personas que están expuestas en forma repetida a relaciones sexuales sin protección, sin el uso de barreras. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto es donde más relevante se vuelve el utilizar otra medida, porque si sabemos que esta persona por distintos motivos ha decidido no utilizar métodos de barrera, esta es una estrategia que no se asocia a utilizar métodos de barrera, que se puede combinar, sí, que es ideal si se combina, pero que no es necesario combinarla y que reduce el riesgo de adquirir la infección. Entonces, bien, perdón, Natalia, y sí. esto me genera a mí esta duda. ¿Y cómo acceden a esta profilaxis preexposición las personas si están interesadas? ¿A dónde se Bueno, tienen que acercar? ¿Qué especialistas? en sí, ahora se hicieron programas pilotos en nuestro país, ahora se está intentando expandir el acceso. Las personas en donde más, como vemos, digamos, más eficaz se ha demostrado, inicialmente fue en los hombres, porque se logra una muy buena concentración a nivel rectal. En lo que es la concentración a nivel vaginal se necesita más tiempo para llegar a esa buena concentración. Cuando hablo de concentración es que la droga, el medicamento que estamos dando esté en ese lugar y cuando entre el virus logremos rápidamente como bloquearlo, ¿sí? Entonces, ahora se están haciendo estrategias, por ejemplo, en el Hospital Fernández se está haciendo un programa de acceso a la profilaxis preexposición que la da el Estado. Se va a avanzar, asumo, esto está en parte de la reglamentación, a que sean las obras sociales también es quienes provean esta profilaxis preexposición. Y claramente quienes tienen indicación es aquellas personas que están expuestas frecuentemente a una posibilidad de adquirir la infección, ¿sí? Hay distintas opciones, como mencionábamos, dentro de lo que hay. ¿Qué pregunta hay? Acá dice que hay casos en los cuales todavía no se manifestó el virus en sangre, por lo tanto pasan unos meses antes de que se utilice la sangre donada para la transfusión. No, porque una cosa es, primero que el periodo de ventana, el famoso periodo de ventana, se ha reducido sustancialmente. Esos meses que se creían antes, ahora en 14, 21 días, ya los test comunes, el ELISA, el test rápido, empiezan a dar positivos, y los bancos de sangre utilizan otras técnicas que directamente, como pasaba con el COVID, que se hacía la PCR, la que todo el mundo ahora sabe y habla de la PCR, se hace directamente la búsqueda del virus en la sangre. Entonces, eso es inmediato, no hay días. Y además hay otra cuestión que es la autoexclusión, los cuestionarios que hay antes de realizar los testeos de sangre. Entonces, eso es lo que evita. Muchas veces hay personas que no se les permite donar sangre, y dicen, ¿por qué? Porque a veces es muy estricto el criterio de quién puede donar para disminuir al máximo cero, digamos, llegar a cero, la posibilidad de que esa sangre contenga cualquier potencial patógeno que pueda ser transmitido a través de la administración de esa sangre, ¿sí? O cualquiera de los derivados, porque a veces es sangre, a veces son plaquetas, digamos, todo lo que se produzca luego de la sangre que fue donada. Bueno, no importa mucho, porque digamos, esto va a depender de cada persona, pero hay gente que prefiere tomarla todos los días, hay gente que prefiere, sabe que va a tener exposiciones de riesgo en un momento, entonces lo toma a demanda, que digamos el esquema de cómo se toma está acá en la diapositiva, pero no es lo relevante, sino que uno lo toma en el momento que sabe que va a tener una exposición de riesgo. Obviamente uno tiene que ser muy ordenado, muy prolijo para saber que voy a estar exponiéndome en este momento, pero bueno, hay personas que sí lo saben, hay personas que sí prefieren esto y hay personas que prefieren tomarlo todos los días. Y después hay personas que prefieren esta posibilidad que en nuestro país está llegando, todavía no la tenemos disponible ni en el sistema público ni en el privado, pero que sí ya está autorizada, que es la administración de una droga en forma inyectable una vez por mes, y que mantiene las mismas concentraciones de estos medicamentos que decíamos, es otro diferente, pero que mantiene concentraciones igual que la persona que lo toma todos los días. Obviamente la persona que lo toma a demanda no es que tiene concentraciones estables, sino que se generan para el momento en que va a tener la exposición.
Y lo que mencionaban de la sangre, o lo que hablamos del bebé, o lo que hablamos de un personal de salud, una persona, cualquier persona que esté involucrada en el cuidado de otras personas, que puede haber tenido un contacto, una exposición al virus, tiene la posibilidad de acceder a lo que se llama profilaxis post-exposición. Esto está disponible en el sistema público, en las obras sociales, están obligadas a darla, y esta es una cuestión muy importante, que es cuanto antes la tomemos, más efectiva es. Tenemos un lapso de 72 horas, pero es mucho más efectiva, hay mucha más posibilidad de que esto evite que se produzca un contagio o una transmisión, si uno lo toma dentro de las primeras horas, dentro de las 2 horas. Entonces, si uno ha tenido una rotura de un preservativo, las guardias, en muchos hospitales hay guardias de infectología a las 24 horas, y uno puede acceder rápidamente, no tiene que esperar al lunes para poder acceder a esta profilaxis post-exposición. Entonces, ¿cuándo podemos tener una exposición a través de la vía sexual? Bueno, si se nos rompió el preservativo, tenemos que pensar que hay personas que son víctimas de agresión sexual de distintos tipos y que tienen derecho a acceder a esta profilaxis post-exposición. Y obviamente, si una persona comparte jeringas o distintos elementos cortopunzantes, también tiene la posibilidad de acceder a esta profilaxis post-exposición. Como vemos, cuando uno Perdón, inicia... Natalia, justo te descansé, ¿la medicación afecta con el tiempo algún órgano? Me imagino que la de que tiene que ver con la pre y con la post-exposición, si alguna de esas medicaciones tiene como a largo plazo consecuencias. Bueno, la post-exposición, la verdad, es un periodo, ahora iba a decir, son 28 días nada más que lo tomás, o sea, es muy corto el tiempo para que haya, obviamente uno puede ser alérgico y hay posibilidades de cambiar, no es solo un esquema posible de profilaxis post-exposición, como en la preexposición sí tenemos como más acotados las posibilidades. Dentro de la que es preexposición, una de las drogas que se utiliza se llama tenofovir, que sí tiene impacto a nivel renal, o puede tener impacto a nivel renal, y puede tener impacto a nivel óseo. ¿Sí? Entonces, también son elecciones, digamos. Uno también puede tener un periodo de la vida en que lo necesite. No es que uno inicia la profilaxis preexposición y la va a llevar a cabo todo el resto de su vida. Tal vez es un momento, una etapa, un contexto, un viaje. Hay muchos motivos por los cuales eventualmente por un periodo de nuestras vidas necesitemos o sea relevante para nosotros recibir profilaxis preexposición. Con el tratamiento... Sí. Tal vez haciéndose análisis y controlándose, si tenés que tomarla sí o sí, tal vez lo podés controlar, ¿no? Obviamente sí, obviamente uno lo puede detectar. El hecho es que si se empiezan a desarrollar, si hay problemas renales o hay problemas óseos, no vamos a poder seguir. Se pueden modificar algunas para disminuir el riesgo del desarrollo de estos problemas renales u óseos, pero bueno, ahí va a haber que... Lo importante es tener un diálogo continuo con su médico o médica y ir discutiendo estas cosas y evaluar cuál es el riesgo, pero no es algo que sucede en el corto plazo, es algo que lleva un tiempo para que se desarrolle eventualmente. Tenemos miles de pacientes que están recibiendo el tenofovir como parte de su tratamiento, y no es que miles de pacientes desarrollan problemas renales, es algo que va a haber que controlar y eventualmente actuar en consecuencia, ¿sí? Bárbaro, gracias. Cuando uno toma, si uno accede a la profilaxis post-exposición, esto es un evento único, digamos. Si va a tener exposiciones repetidas, si una persona repetidamente necesita profilaxis post-exposición, realmente lo que necesita es una profilaxis pre-exposición. Evitar es tener una concentración de estos medicamentos en forma sostenida que evite el riesgo de adquirir estas infecciones. Entonces, algo que remarcamos en toda la charla que nos parecía como muy relevante es entender que cualquier persona puede contraer la infección por VIH o cualquiera de las infecciones de transmisión sexual. Que si bien tenemos diferentes métodos para prevenirlas, algunos son exclusivos del VIH, como vimos la profilaxis preexposición o la posexposición, y algunos, como los preservativos, nos permiten prevenir todas estas infecciones de transmisión sexual. Y los tratamientos ahora son tan simples como un comprimido por día, realmente sin efectos adversos, realmente es algo, la gente toma levotiroxina o toma el antihipertensivo o toma el medicamento para el colesterol y no lo ve como una cuestión terrible en sus vidas. Esto es lo mismo. Una vez que te habitúas, lo importante es tener la constancia, tomarlo como cualquier otro tratamiento que tomemos para una patología crónica, hay que considerarlo como esto. Entonces,
Cuanto antes podamos acceder, menos deterioradas van a estar nuestras defensas, mejor va a estar nuestro estado general, y además evitamos poder transmitir o estar en riesgo de transmitir la infección a otras personas. Recordar que, sobre todo cuando en contextos donde no fue voluntario, en todos contextos, pero digamos, también es muy importante entender que hay muchas situaciones de violencia en las cuales las personas están vulneradas y que tienen la posibilidad de acceder a esta profilaxis post-exposición, que también incluye, uno puede tomar profilaxis post-exposición para evitar otras infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Se puede dar estos tratamientos de antibióticos para evitar que se desarrolle otra infección, y además también los anticonceptivos de emergencia. Y bueno, pusimos esta frase de elegí saber, que es una frase que se usa mucho, pero que es importante, o sea, es tu decisión, es tu derecho, y tenés un tratamiento que es un tratamiento gratuito, efectivo, que no muchas hay muchas enfermedades o infecciones en las cuales no te lo dan en forma gratuita, no tenés acceso a este tratamiento en forma gratuita, y en este caso sí, y además tenés acceso a los controles en forma gratuita. Entonces, es solamente tomar la decisión de quiero saber y quiero estar bien. Acá nos pareció importante, esto igual lo vamos a compartir para que ustedes lo pongan en las redes, son distintas páginas donde hay información sobre, sobre el VIH o sobre otras ITS, sobre la nueva ley, sobre los centros donde uno puede ir a hacerse los testeos, sobre muchas cuestiones que pueden, tal vez dudas que no en este momento no les surgió o que no se animaron a preguntar. Y también, bueno, es muy relevante que uno sepa de dónde leer. En Internet van a tener información de todo tipo, pero uno tiene que entender que los lugares donde la información está avalada por estudios, por información real y concreta, es sobre todo la que están relacionados a entes gubernamentales, a universidades, a institutos de investigación. Entonces, no creamos en todo, porque Internet, y además tampoco creamos que porque lo dicen en muchas páginas es real, porque una vez que se larga una noticia, va a aparecer en la misma en 300 portales o miles de portales, y eso no le da más, que esté repetida muchas veces, no le da más validez a la información que estamos leyendo. Y bueno, acá les dejamos los contactos del INVIRS y del Biobanco de Infecciosas, que también funciona en el INVIRS, por si quieren hacernos algunas preguntas que no se hayan animado acá. Y ahí, ya está. Bueno, ahí vamos a dejar de compartir. Muchas gracias. Yo les voy a hacer 2 o 3 que quedaron por ahí en el tintero, que nos llegaron por redes sociales, porque muchas fueron las que se fueron desarrollando a lo largo de lo que ustedes fueron comentando. Una que por ahí me llamó la atención cuando la recibimos era si lavar el pene o la vagina después de tener relaciones sexuales reduce el riesgo de contraer una infección sexual. Bueno, no muchas de las infecciones de transmisión sexual, pero es real que obviamente, igual no quiero que quede el concepto de que eso va a reducir, pero sí, por ejemplo, si yo tuve un splash en el ojo de sangre, me voy a lavar para evitar que haya un tiempo mayor y prolongado de disminuir eventualmente la cantidad de virus. Sí, puede ser un factor más que se asocie a disminuir riesgo, pero tampoco tenemos que pensar, mucha gente, por ejemplo, luego de una agresión sexual, se baña queda con esa sensación muy fea y se termina lastimando y genera lesiones que promueven, al contrario de disminuir, promueven eventualmente el ingreso de algún patógeno. Entonces, no lo tomen como, bueno, me baño y ya está, no. Ni tampoco se lastimen si tuvieron alguna situación de violencia, pero obviamente es un punto más. Y también pensar que en las situaciones de violencia es necesario tomar muestras para poder determinar después un montón de cosas. Entonces, yo entiendo que es un momento complejo, difícil, traumático, pero hay que buscar a la persona en que uno pueda apoyarse, o si no existe esa persona, acceder a los sistemas de salud para que se puedan tomar las muestras necesarias y se puedan empezar los tratamientos y las profilaxis que eviten que tengamos el riesgo de contraer alguna de estas infecciones. Creo que esto lo fueron desarrollando también un poco, pero fue una de las preguntas por ahí que se repitió, si había mayor posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual en los hombres o en las mujeres. Bueno, todo lo que es receptivo es mayor el riesgo. O sea, si uno piensa en el VIH, el mayor riesgo que está demostrado es en lo receptivo anal. Pero bueno, también depende, hay otros montón de factores que no es solamente el tipo de relación. Si hay otra enfermedad de transmisión sexual, sobre todo
algunas que producen úlceras, como la sífilis, eso aumenta el riesgo. Entonces, si el hombre tiene una lesión, va a tener más riesgo que la mujer que no lo tenga. Entonces, es diferente, hay que tener muchos factores en cuenta. Si hay eyaculación, si no hay eyaculación, si es receptivo o no es receptivo, si hay otras infecciones de transmisión sexual, si se usaron juguetes, si se usaron drogas que hayan lesionado a la mucosa. Pero bueno, en términos generales, si todo lo receptivo tiene más riesgo. Bien. Y la última que les quedó en el tintero es, si me diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual y uso preservativo, ¿es necesario avisar a mis parejas sexuales que tengo alguna enfermedad? Bueno, esas son decisiones personales, nadie va a definir lo que los demás tienen que hacer. Nosotros creemos que sí, nosotros por ejemplo, que sí, encontrar la manera, no es necesario, pero porque además uno tiene una enfermedad de transmisión sexual diagnosticada en este momento, pero ha tenido contactos previos tal vez. Entonces, esto es una cuestión de cómo cada uno lo puede manejar. ¿No tiene una obligación legal de hacerlo? No. Dependerá del vínculo que tiene con estas personas y lo evaluará según eso. Nosotros, por ejemplo, cuando vienen una pareja y en una diagnosticamos sífilis, a la pareja le tomamos una muestra, pero ya le iniciamos el tratamiento. Porque obviamente también tenemos que pensar esto de las reinfecciones. No hablamos de la hepatitis B ni de la hepatitis C, pero también existen, digamos, hay un montón de infecciones de transmisión sexual. Entonces también es una cuestión de el diálogo que uno tiene con sus parejas sexuales, las relaciones, los vínculos afectivos más allá de la relación sexual, y ir evaluándolo, pero ningún personal de salud va a obligar a que uno tenga que decir que ha tenido o que tiene una infección de transmisión sexual. No, sobre eso me parece importante enfatizar que eso ya radica en una decisión personal y, como decía Nati, bueno, en el vínculo que una persona tenga con sus potenciales parejas sexuales, pero que los diagnósticos en sí son confidenciales y esto está protegido por ley. De hecho, bueno, la nueva ley incluye dentro de uno de sus puntos la prohibición del test de VIH, de su oferta y su realización en los exámenes preocupacionales, que era algo que, si bien no estaba permitido, seguía ocurriendo. Y bueno, esto aplica también para el vínculo con las parejas sexuales. Si en una relación sexual todas las personas involucradas son 100% responsables de la prevención y de los cuidados en ese acto, por supuesto, siempre que no haya sometimiento, agresión sexual o bueno, cualquier situación de abuso, ¿no? Siempre que haya una relación sexual consentida, si no hablamos de abuso, todas las personas somos igualmente responsables, y es importante también no tener el concepto de que una persona con cualquier infección va a venir a decirnos que tiene una infección, ¿no? Justamente porque no tiene por qué hacerlo, y por eso es que cada persona al momento de tener cualquier relación sexual es 100% responsable de ese cuidado, ¿no? Por eso, de nuevo, la importancia de tener también métodos que permitan a cualquier persona acceder a esa prevención sin depender de la prevención de la otra persona, ¿no? Lo pensé por el contexto de que hay veces que cuando el diagnóstico se da en una persona masculina y hay una mujer embarazada, uno tiene que evaluar, ¿no?, los riesgos. Obviamente hay que ofrecerle testeo con más énfasis a esa mujer. Uno no tiene por qué, ya Lu lo mencionó, hay que testear en todos los trimestres del embarazo, pero bueno, ahí hay en riesgo una tercera persona que no toma decisiones. Entonces, ese es un contexto muy particular. Y también ahí me surge, que no lo mencionamos, que ¿a quién está indicada la profilaxis preexposición? Obviamente en parejas cero discordantes. Quiere decir cero discordantes, una persona es positiva y la otra es negativa, ¿sí? Entonces se le puede dar profilaxis preexposición a la persona que es negativa hasta que su pareja sexual llegue a la carga viral indetectable y no transmite. Y sobre todo si esa persona negativa está embarazada, porque tenemos que maximizar la eficacia de cualquier estrategia de prevención para que no se produzca el embarazo, que no se produzca el contagio, o la transmisión, o la adquisición, porque bueno, obviamente ahí, si uno adquiere la infección en el contexto del embarazo, lo que se va a hacer es una infección aguda, es el momento inicial de la infección, en donde sabemos que el virus llega a niveles muy altos, entonces eso pone más en riesgo
al feto o al bebé. Entonces, ese es un contexto en donde uno podría utilizar la profilaxis pre-exposición en una mujer embarazada, por ejemplo, o en una persona gestante. Bueno, muchas No, gracias. me Sí, sí. permito acá hacer otra aclaración como para Vale. reforzar este concepto de que cualquier persona puede tener VIH, un poco de la mano de esto, ¿no? De una persona no tiene por qué decirnos su diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es confidencial. Lo digo porque en nuestro país hay personas criminalizadas por haber transmitido el VIH, aún así no tienen por qué dar a conocer su diagnóstico. Y esto de las parejas, hay medio un mito acerca de que las parejas estables, entonces parece que no tuviesen ese riesgo, y es muy importante que se ofrezca la posibilidad del diagnóstico a cualquier persona, independientemente de su edad, su género, de con qué personas tenga sexo, de qué prácticas sexuales practique, y si tiene una pareja estable o no, porque bueno, el riesgo sigue estando, ¿no? Entonces la importancia de testearse a lo largo de toda la vida, siempre y cuando una persona sea sexualmente activa, que como decía Natalia, esto ocurre a lo largo de toda la vida, ¿sí? No hay por qué pensar que una persona por ser mayor o por tener una pareja estable o por ser heterosexual, como se creía antes, no estuviese como exenta de contraer el VIH o cualquier otra infección, pero muchas veces no se ofrece. Bueno, pero ahí está el tema de los cuidados. Si yo sé que tengo la enfermedad, me voy a cuidar y voy a proteger al que está al lado mío. Creo que es lo que veníamos hablando antes, es una cuestión de responsabilidad, de respeto con el otro. A veces uno... Yo creo que a no veces eso hay sí. que sacarlo un poco, porque si no es juzgar digamos, cuando uno también tiene relaciones sin protección, está tomando una decisión, ¿sí? Es una decisión que yo no te tengo que mandar un chequeo serológico para que vos decidas. Vos decidís si querés o no. Entonces es un acto consensuado. Estamos hablando siempre de actos consensuados. Cuando no hay consenso, eso sí es un delito. Digamos, no hay duda. Eso es abuso. Todo lo demás es un consenso entre dos personas, o si es una persona menor y una persona adulta. Entonces ahí también sabemos que hay una diferencia, digamos, tal vez es un abuso desde otro punto de vista, en el sentido de que no, todos sabemos cómo se califica, digamos, pero que no, la persona menor muchas veces no tiene la misma posibilidad de decidir y de aceptar y de tener en cuenta, y tal vez hay un contexto de manipulación desde la persona adulta hacia la menor. Pero entre dos personas adultas son decisiones de dos personas adultas, ¿sí? Y ahí no tengo que esperar que el otro, ni pretender que el otro tome una decisión o no. Entonces, es mi decisión y es mi responsabilidad cuidarme, ¿sí? Por eso tenemos la posibilidad ahora de poder utilizar distintas estrategias de barrera o métodos de barrera, o de acceder a la profilaxis preexposición, o eventualmente, si hubiese habido un accidente, a la postexposición. Porque eso es importante, porque si no, no importa, no es una cuestión de echar culpas, es una cuestión de tomar responsabilidades cada uno sobre su vida y actuar en consecuencia. Hay algo en relación a eso, una frase que a veces se usa, que es que la responsabilidad no se divide, la responsabilidad es 100% de cada una de las personas. Si intervienen dos personas en una relación sexual, no es 50-50, es 100% de cada persona. Si cada persona es responsable de eso, por supuesto, siempre que haya consentimiento, ¿no? O sea, no estamos hablando de situaciones de abuso. Mismo si una persona se niega a usar el preservativo, si se saca el preservativo, estamos en situaciones de abuso sexual, ¿no? Estamos hablando de siempre y cuando haya consentimiento, la posibilidad de darlo y sea explícito. En esos casos, siempre la responsabilidad es de cada persona. Entonces, por eso es muy importante contar con esa información. Y mismo si sacamos del panorama la situación en la cual una persona es VIH positiva y, por ejemplo, no está indetectable y tenga la posibilidad de transmitirlo, está también la posibilidad de que esté indetectable y no lo transmita, y también está la posibilidad de que no sepa que tiene VIH, ¿no? Recordemos que hay un 13% de las personas que tienen VIH en nuestro país que se estima que desconocen su diagnóstico. Entonces, se vuelve todavía como más relevante. Sí, como más relevante hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, una persona con VIH no tiene por qué decirnos su diagnóstico, y a priori tenemos que pensar que no lo va a hacer, ¿no? Y manejarnos teniendo el 100% de la responsabilidad de ese cuidado, y a su vez, bueno,
por supuesto, fomentar los testeos y los diagnósticos, porque bueno, cualquiera de nosotros también puede tener VIH y no saberlo, sí, es muy importante. Lo mismo pasa con ciertas prácticas de salud, o cuando a veces las empresas dicen, no me pongo guantes porque sos vos. No, no sabes, cualquier persona puede tener VIH, entonces yo tengo que tener las mismas medidas de bioseguridad para todo. Es más, aquella en que ya sé que tiene, estoy como más protegido porque debe estar en tratamiento antirretroviral, en cambio la que no tengo idea es una situación donde eventualmente puede estar expuesto a mayor carga. Entonces uno tiene que tener siempre la misma medida de cuidado. Y si no las toma, volvemos, es una responsabilidad propia, porque si no, poner en el otro nos deslinda a nosotros del cuidado. Y lo mismo decíamos cuando hablamos de los piercing, ahora que que se pueden comprar estos abridores que te los compras en Mercado Libre, obviamente no los compartan niñas y adolescentes o adultos, no compartan esto, porque obviamente es un riesgo. Sí, claro, a veces entre grupos de amigas que quisieran tatuarse o hacer su piercing, entre ellas es importante que sepan esto, que no tienen que compartir las agujas, esas enfermedades, es algo que se puede olvidar. Perdón, no se te está escuchando muy bien, Ariel. No, decía que entre amigas a veces que se tatúan entre ellas o se hacen perforaciones entre ellas, mismo debe mantenerse este cuidado de no compartir las agujas, que se nos puede pasar por alto por estar entre amigas. Sí, sí, sucede. Sí, y también de la mano de lo mismo, ¿no? Porque tiende a haber una creencia de que si una persona al lado tiene VIH lo vamos a saber. Y justamente no, el diagnóstico es confidencial y eso aplica a cualquier aspecto de la vida de una persona. No tiene por qué compartirlo ni en un trabajo, ni en una consulta, ni con sus amistades, ni con sus parejas sexuales. Entonces, considerar que el riesgo de transmisión siempre va a estar sin importar cuál sea la otra persona involucrada en esto, ¿no? Sí, perdón, me hizo acordar un poco todo esto que ustedes dicen, un poco la responsabilidad que empezó en cada uno una vez que se detectó el coronavirus y nos vino a dar cuenta, bueno, el otro puede no usar el barbijo, pero es mi responsabilidad propia usarlo, digo, por estas cuestiones, porque por ahí la otra persona todavía no presentaba ningún síntoma, pero ya era probable que me contagiara, entonces también dependía de mí el saludo con el puño y no el beso, digo, el abrazo, digo, creo que nos vino a demostrar también la última pandemia en cuestiones de salud, la responsabilidad que tiene cada uno sobre su propia salud. Sí, también igual en coronavirus o tuberculosis, ahí sí hay contagios y por eso a veces todavía a mí me cuesta, después de muchos años, entender esto de que el VIH se transmite o se adquiere, no es como, no es que está en el aire y a veces yo puedo, bueno, nada, hay como situaciones muy concretas en las cuales esto se va o transmitir o adquirir. Entonces, y en cambio, en la tuberculosis, en el coronavirus, hay algo que también nos excede un poco, ¿no? Y también una cosa muy importante es que nadie tiene cara, rasgos, fenotipo, lesión, todo ese... Yo una vez escuché que la película Filadelfia le hizo mucho mal a la pandemia, y tal vez es real, porque dejó eso, tiene que tener manchas en No, eso fue una situación particular, un contexto, generó también mucho miedo, digamos, yo entiendo en ese momento, hasta yo me emocioné con la película, pero ahora viéndolo retrospectivamente, y no estuvo bueno lo que pasó, no estuvo bueno lo que transmitió. Entonces, sacarse eso, no hay algo que nos dé una alerta. Entonces, entender que nos tenemos que cuidar, y sobre todo todas estas otras infecciones de transmisión sexual. Son muchas. Me hizo acordar que quería retomar esto que decía Nati sobre sacar las culpas, ¿no? O sea, eximir de culpa a las personas, porque si fomentamos esta culpabilidad de una persona que tiene una infección y la transmite, no hacemos más que retraer a las personas de acceder a un diagnóstico, ¿no? O sea, es parte de la eliminación del estigma y la discriminación, que justamente genera que muchas personas, por miedo a tener un diagnóstico, no vayan a testearse. Entonces, es muy importante desarmar esta idea que hay alrededor del VIH en relación a este miedo, a difundir que si tenemos un tratamiento podemos llegar a estar indetectables y no transmitirlo por vía sexual, y que ese riesgo sea cero, a poder buscar embarazos en caso de parejas heterosexuales,
tener la posibilidad de gestar para una persona VIH positiva, ¿no? Pero bueno, todo esto se llega si accedemos a un tratamiento, y para acceder al tratamiento hay que acceder a un diagnóstico. Entonces, para eso es muy importante que se difunda toda esta información y que no se criminalice el hecho de tener la infección, ¿no? Y una cosa que nos dimos cuenta que tampoco estaba es cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico se inicia en un estudio donde vemos si está la presencia de anticuerpos o no. El estudio, lo que están los test rápidos, que son súper sensibles y son súper específicos, o sea, sensibles que te detecta si está, y específicos que si te lo detectó es. Y es como un evatez con una gotita de sangre, y también ahora hay algunos que se utilizan con un cepillado de las encías. O sea que no hay que esperar 7 meses, no vamos a estar... Podemos acceder en muchos de estos centros de testeo a un primer resultado en 20 minutos. Obviamente eso después hay que confirmarlo. Las técnicas de confirmación han ido avanzando hacia no tener que solicitar tantas. Después vamos a buscar directamente el virus en sangre y con eso cerramos el diagnóstico, ¿sí? Pero por eso tampoco sientan ese miedo de, no, ahora voy a estar 3 semanas esperando a tener el diagnóstico, sino que está la posibilidad de rápidamente, en el momento, al menos saber si uno en ese momento, porque después las exposiciones posteriores pueden hacer que sí, finalmente adquiramos la infección, no detenemos, no estamos viviendo con el virus, o si realmente lo estamos, y poder acceder al tratamiento. Sí, sé que es, digamos, es simple. A mí me pasó porque yo me hice tratamientos de fertilidad y bueno, te lo piden como un estudio más de sangre, que bueno, no me molestaba. Cada vez que me hacía un tratamiento tenía que hacerme este estudio, que sí, es simple y te lo dan creo que a mí me lo dieron a las 24 horas, una cosa así que sí. Es como cualquier otro estudio. Totalmente. Y animarse a pedirlo. Animarse a pedirlo, y si al médico o médica le pregunta por qué, porque me lo quiero hacer. Exactamente. Claro, sí, bueno, yo me lo hago siempre, pero es por una cuestión que estoy todo el tiempo con temas de salud, ¿no? Pero Sí. me lo tomo como algo normal, como un estudio más que me estoy haciendo siempre. Creo que, bueno, hoy actualmente todo el mundo tendría que tomarse un montón de estudios como algo, un estudio general que se hace periódicamente. Bueno, Y no sentir vergüenza por pedirlo, nada más. Les agradecemos, la verdad, súper interesante, nos llevamos muchísima información y creo que escuchándolas, por lo menos en mi caso particular me doy cuenta que a veces creemos que tenemos la información y la información se va actualizando y es muy importante llegar a estas actualizaciones, ¿no? Entender la importancia de la profilaxis, pero entender que también existen otros tratamientos preventivos o de exposición, así que muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.